Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 18, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bien, vamos con el gobierno de las Fuerzas Armadas. Tú más o menos debes recordar, más o menos debes entrar un poquito en contexto, te voy a poner en contexto, qué había pasado antes de la aparición de las Fuerzas Armadas, y es que un pretexto como el escándalo de la página 11 hizo que las Fuerzas Armadas, comandadas por el chino Juan Velasco Alvarado, tomaran el poder en, digamos que, en un justo, entre comillas, intento por recobrar la dignidad del país, porque tú recuerdas que la página 11 le entregaba beneficios a la International Petroleum Company durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Entonces, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, este va a ser liderado por Juan Velasco, que va a organizar la primera fase del gobierno revolucionario. En esa primera fase está el famoso Plan Inca. El Plan Inca tiene como objetivo el control estatal de los recursos estratégicos. Eso quiere decir que el Estado va a intentar crear una industria estatal, en donde ellos controlen todo, ¿no es cierto?, con la idea de obtener una autonomía económica a diferencia de la dependencia que ya hemos tenido de los Estados Unidos en algún momento, tanto antes del Tratado del 29 como durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Bien, por otro lado, recuerda, entre sus características, tienes que estar influida por las reformas de la CEPAL, ¿no?, que es esta figura internacional que va a presentar algunos modelos a seguir en la economía. Esa es la necesidad de profundos cambios, muy importante, porque la gente se había cansado de las mentiras, se había cansado de simplemente los discursos demagógicos de gobiernos como el de Belaúnde Terry. Había que crear esos cambios económicos profundos para salir del subdesarrollo y dejar atrás la injusticia social, es decir, la idea y el panorama de que la gente del pueblo nunca podía beneficiarse de las cosas del Estado y simplemente eran los padrinajes o amiguismos en relaciones públicas que tenían los del poder, ¿no?, la gente del gobierno. Se impulsa la doctrina de seguridad nacional, aquella en donde es importante la participación del ejército. Y por otro lado, en cuanto a las medidas, se anula el acta de Talara, es lo primero que se hace para también poner a raya el exgobierno de Belaúnde. Y por supuesto se crean las empresas nacionales, todo lo que termina en Perú es del gobierno de Velasco Alvarado, en nuestro Perú, en otro Perú, sí, del Perú. Bueno, si el Perú se crea en el gobierno de Prado, pero funciona de maravillas en el gobierno de Velasco. En el caso de las consecuencias, aparece un aumento del endeudamiento público, por gasto público, y por supuesto también una creciente e imparable de burocracia, ¿no? Porque si bien es cierto, Velasco Alvarado intenta crear una industria estatal, esto va acompañado de la mano con que para que haya más industria hay que poner más puestos de trabajo, y poner más puestos de trabajo significaría entonces aumentar la burocracia o los trabajadores del Estado. Por otro lado, también algo muy conocido del gobierno de Velasco Alvarado es la famosa reforma agraria. La reforma agraria tenía como objetivo terminar con el monopolio de la tierra, que estaba liderado por los oligarcas, y evitar así el avance de la izquierda también radical, ¿no? Porque serían las nuevas medidas tomadas para el pueblo en manos del Estado. Además, también se buscaba la expropiación de los latifundios y se crean con estos las SAIs y las CAPs. Las SAIs para la sierra y las CAPs para la costa. En el aspecto internacional estamos en plena Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y así también aparece el acercamiento a los países socialistas como Cuba o la Unión Soviética, porque recuerda que si teníamos que hacer de algún bando durante la Guerra Fría, lo vamos a hacer de la Unión Soviética mientras gobierna Velasco Alvarado, ¿no? Por otro lado también está la crisis del petróleo, porque acabamos de ver el problema que hemos tenido con la IPC y ahora tenemos que buscar otra manera de refinar nuestro petróleo.
y por otro lado también están las tensiones bélicas con Chile, en donde se decía que se buscaría la guerra contra Chile para reivindicar los problemas del plebiscito de Tacna y Arica. En cuanto a las otras consideraciones, hay que complementar la idea con la creación de SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. Sistema Nacional de Movilización Social, ¿no? El SINAMOS buscaba básicamente romper toda forma de oposición frente al régimen, frente al gobierno, y actuaba como una medida disuasoria, ¿no? Por otro lado, también está el impulso de la reforma educativa a través o a cargo de Augusto Salazar Bondy, y el tacnazo, que es el golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez a Velasco Alvarado, ¿no? Bien, hemos visto un poco el plan de izquierda de Velasco Alvarado con la idea esta de proponer una industria de corte estatal, en donde ellos controlen todo. Pero ¿qué ocurre? Estamos en plena Guerra Fría y estamos ya a puertas de terminar la Guerra Fría. Entonces, esto hace que, recuerda que en el año 79 hay algunas condiciones internacionales que van a comenzar a recaer en la política peruana, y ahí es cuando llega el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. La segunda etapa del gobierno de las Fuerzas Armadas es la de Francisco Morales Bermúdez, que después del tacnazo toma el poder. Ahora, después del tacnazo, él lleva a cabo el famoso plan Tupac Amaru. El plan Tupac Amaru intenta borrar con la mano derecha todo lo que el plan Inca puso con la mano izquierda, es decir, el plan Inca era un plan pro Unión Soviética y el plan Tupac Amaru es en esencia un plan pro capitalista. En cuanto al plan Tupac Amaru, ese plan buscaba acercar al Perú al mercado, al modelo capitalista, liberándolo un poco más para poder llegar a la presidencia cómodamente, en este caso Francisco Morales Bermúdez. En la política empieza el desmantelamiento del SINAMOS, la libertad de los que quieren protestar, los toques de queda. ¿Qué cosas son los toques de queda? Es la prohibición de la circulación en los espacios públicos de los ciudadanos. Es decir, si yo, por ejemplo, con el objetivo de cuidar una zona porque sé que es peligrosa o porque sé que hay accionar subversivo en las noches, ¿qué hago? Solamente te dejo salir hasta las 9 de la noche y de allí empiezo a controlar a través del ejército. Ese toque de queda significa entonces la puesta de un horario para mantenerse en el espacio público. También aparecen medios de oposición con libertad restringida. En realidad, en el gobierno de Velasco Alvarado, la mayor parte de los medios de comunicación estaban restringidos porque el gobierno de Velasco era el que controlaba su contenido y evitaba la oposición. En este caso, van a haber algunos que se proyecten en contra del gobierno de Morales Bermúdez. Finalmente, en economía, el respaldo al Fondo Monetario Internacional, regresamos al Fondo Monetario y también se van a llevar a cabo los famosos paquetazos, que son medidas de ortodoxia económica que nos van a permitir regular los precios en el Perú. Por otro lado, también debes recordar está la sociedad, y en sociedad aparecen las elecciones del 78. En el caso de la sociedad, las elecciones del 78 sacan de la palestra a Francisco Morales Bermúdez, que había organizado una constitución que estaba liderada por Víctor Raboy y la Torre, la cual proponía en la ciudadanía a los 18 años y el voto analfabeto en las elecciones. Bien, una vez que hemos visto un poco la intervención de los militares, en el caso de Velasco Alvarado, un plan ultra izquierda, en donde el objetivo principal del Estado era el mantenimiento interno de la economía, la política y la sociedad en manos de los militares. Tenemos el tacnazo, que es un parteaguas entre las dos fases, la fase de Velasco y la fase de Morales Bermúdez. Y en la fase de Morales Bermúdez, que es la segunda, vamos a ver que es una fase muy pegada hacia el bloque de la derecha, muy pegada hacia la economía norteamericana, en donde Morales Bermúdez busca de cierta manera resarcir, entre comillas, lo que hizo Velasco Alvarado, y es por eso que nos reinserta en el Fondo Monetario Internacional. También
busca un cambio en la Constitución, porque Velasco no está gobernando con Constitución. Recuerda que Velasco está gobernando con Estatuto Revolucionario, y en el año 78 aparece esta nueva Constitución que es claramente liderada o presidida, esta asamblea legislativa, por Víctor Raúl Aya de la Torre, que si bien nunca llegó a ser presidente, digamos que ahora le va a poner un tinte un tanto más populista, un tanto más de masas. Y por supuesto se van a desarticular varios elementos que estaban presentes durante el gobierno de Velasco Alvarado, como por ejemplo el CINAMOS, que es este Sistema Nacional de Movilización Social. También se van a eliminar los subsidios, se van a bajar los salarios, los sueldos, se van a congelar, y todo esto va a generar un descontento de la población que al llegar las elecciones no vota por Morales Bermúdez y apuesta por un segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry durante los años 80 a través del retorno de la democracia y los gobiernos íntegramente civiles, ¿no? Bien, acerca de los años 80, vamos primero con el gobierno de Belaúnde Terry, que en el aspecto político termina convertir al Perú al modelo norteamericano de libertad. Él devuelve los medios de comunicación a sus dueños, recortando posiciones, y hace el primer llamado a elecciones municipales, ¿no? Importantísimo, en los años 80. Además, en el aspecto económico, busca el respaldo del Fondo Monetario Internacional para los préstamos al Perú y, por supuesto, prefiere la aplicación de medidas ortodoxas, es decir, de medidas liberales, para la reactivación de la economía nacional a través del mismo modelo que se había aplicado en Chile años anteriores con los famosos Chicago Boys, que es un sistema de reactivación económica propio de países de América Latina traídos de Estados Unidos, ¿no? También comienza un sistema de endeudamiento externo por las obras públicas que comienzan a realizarse, como por ejemplo la segunda y última parte de la carretera marginal de la selva Fernando Belaúnde Terry, el término del aeropuerto Jorge Chávez, entre otras obras que va a realizar durante su gobierno. En el aspecto internacional, por supuesto, la guerra del falso Paquilla, que fue una guerra que nos enfrentó al vecino país de Ecuador, que finalmente exigía la mejor posición o la recuperación del territorio por una mala posición del hito de la frontera, que eran hitos movibles desde el año 41, ¿no? También el apoyo militar de la Argentina en 1982, por supuesto. Y en el caso de la crisis, si tú me preguntarás, profesora, pero parece que todo va viento en popa, ¿qué nos lleva a crisis? El empobrecimiento tras el fenómeno del Niño del año 83, en el momento que aprovecha Sendero Luminoso para poder golpear en la sierra y la selva del Perú, sobre todo Sendero en la sierra y el MRTA en la selva. Hay una crisis de la deuda latinoamericana, hay muchos países que están cayendo en ese momento y el Perú no es ajeno a esto. Termina el gobierno de Belaúnde Terry, se llama elecciones y llega el primer gobierno de Alan García Pérez. Bien, el primer gobierno de Alan García Pérez había sido esperado por el partido aprista. Casi 60 años después de su conformación, los apristas habían llegado por fin al poder, un poder que les había sido esquivo desde la década de los 30, recordarás tú, con diferentes leyes como la ley de emergencia, la ley de seguridad interior, la ley de la cifra repartidora, que no les había permitido llegar como partido político a las elecciones. Ahora Alan García lo haría. Bien, el principal objetivo del APRA en sus primeros años de gobierno respondía a evitar que la población estuviera en descontento. O sea, era un discurso y un plan populista, en donde la idea era que el pueblo no sintiera que ellos no podían dominar la situación económica que ya había dejado en mal estado Belaúnde Terry, pero que ellos debían saber organizar. Ahora, para que eso no se notara, la primera acción que toma Alan García como presidente es cerrarle un poco la puerta al pago de los préstamos internacionales que teníamos, y se anuncia el pago únicamente del 10% del préstamo que habíamos hecho. El Fondo Monetario Internacional obviamente nos veta y nos convertimos en un país no sujeto de crédito, porque si no podemos pagar nuestra deuda externa, mucho menos podríamos pagar otras deudas que acarriemos, y es por eso que se nos ve de manera internacional como unos no pagadores. Es básicamente el modelo aprista, es un modelo heterodoxo en donde la intervención del Estado está a flor de piel, inclusive el Estado va a controlar los precios, va a subsidiar también y, por supuesto, ¿por qué no?,
va a comenzar a tener medidas asistencialistas también. Hay un aumento de sueldos y salarios para el contento de la población y, como lo venía diciendo, la reducción del pago de la deuda externa. Finalmente, todo esto nos lleva a una hiperinflación que devalúa la moneda y, por supuesto, que el APRA intenta buscar por todos los medios un programa que pueda resarcir los errores que se habían cometido en la primera parte del gobierno, y es por eso que intentan llevar a cabo el proyecto de la estatización de la banca. Y cuando hablamos de la estatización de la banca, decimos que la idea de Alan García era que el Estado intervenga directamente en los bancos de capital nacional, que saque el dinero de ahí para reactivarse económicamente, y una vez que esté reactivado económicamente, pues podrían volver a sus antiguos dueños, lo cual no fue aceptado por el frente de Mario Vargas Llosa, quien terminó eliminando la posibilidad de que el Estado se quede con sus bancos. También están los llamados paquetazos. Los llamados paquetazos son las medidas macroeconómicas que toma el gobierno de Alan para solucionar los problemas económicos, así como, por ejemplo, no pagar completamente la deuda externa, del Fondo Monetario Internacional. También aparece el dólar MUC. Profe, ¿qué es el dólar MUC? El mercado único de cambio. El mercado único de cambio, ¿para qué servía? Alan García quería reactivar la economía peruana a través de la inversión nacional, ¿no?, en algunos productos o industrias, pero como era un poco difícil porque la moneda que en ese momento era el índice evaluaba a cada segundo, entonces los industriales no querían invertir, solo se podían invertir en dólares, pero los dólares estaban muy caros, y es por eso que se decidió dar un dólar barato, que era un dólar subsidiado, con el único requisito de que esas ganancias se traigan al Perú y poder así armar una base económica sólida que nos saque de la crisis, lo cual nunca ocurrió. Si hubieron empresarios que tomaron los dólares baratos y se fueron al extranjero, no volvieron a llegar hasta pasado el siguiente mandato. Bien, en el caso de la crisis y política social, el gobierno de Belaúnde Terry también trae algunos problemas con la expansión del Sendero Luminoso y el MRTA. En el caso del Sendero Luminoso y el MRTA, la expansión son espacios diferentes. El MRTA se expande de la selva hacia la costa y Sendero Luminoso durante toda la sierra y parte de la costa.